Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Vale, profe. Permítame, ubico la presentación. Un momento, por favor. Estaba hablando como un bobo y no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Perdón. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, sí, señor. Sí. Ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, antes de meternos de lleno con el tema de todo lo que tiene que ver con impuestos nacionales, vamos a ver un poquito el presupuesto de la nación para entender por qué es tan importante el tema de los impuestos, ¿sí? En qué se gasta la plata del Estado y cuáles son sus principales recursos. ¿Listo? Entonces, cuando esto quiera arrancar, aquí se me devolvió. Listo, aquí ya. Entonces, básicamente,
ahora se puso en blanco. Ah, entonces, bueno, vamos a ver primero lo que es el presupuesto general de la nación y vamos a empezar a determinar cuáles son los ingresos de la nación. ¿Listo? Entonces sucede que los ingresos que tiene el gobierno colombiano proceden, bueno, los clasifican de dos maneras. El primero, unos ingresos corrientes y el segundo, unos recursos de capital. Ese es el total de ingresos que tiene el país, vía ingresos corrientes y vía recursos de capital. Eh, ¿Cómo se subdividen los ingresos corrientes? Pues esos ingresos corrientes se dividen en unos ingresos tributarios, en unos no tributarios y en otros aportes, ¿ok? Y los recursos de capital se dividen en unos recursos del balance, es decir, lo que da las empresas del Estado, ¿sí? Unos recursos del crédito. ¿Qué quiere decir esos recursos del crédito? Que cuando yo como Estado ya no tengo de dónde echar mano, yo tengo que salir a endeudarme. A eso se le llama recursos del crédito. Y está todo el tema de los establecimientos públicos. Entonces, ya enfocándonos en una parte específica, digamos que vamos a ver primero lo que son esos ingresos corrientes. Esos ingresos corrientes, entonces tenemos que eh, la primer subdivisión de esos ingresos corrientes tiene que ver con los ingresos tributarios. Y esos ingresos tributarios se dividen en dos partes, lo que son los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿ok? Impuestos directos son aquellos gravámenes que recaen sobre la renta, sobre el ingreso y la riqueza de las personas naturales o jurídicas y no pueden ser trasladados a otros entes económicos. Mientras que los impuestos indirectos son aquellos gravámenes que recaen sobre el tipo de actividad realizado y pueden ser trasladados a otros actores económicos y no recaen sobre la renta, el ingreso o la riqueza de las personas. Entonces, estos impuestos directos, pues aquí básicamente tenemos lo que es el predial, el impuesto de vehículos, el impuesto de renta, todo lo que tiene que ver con industria y comercio, espectáculos públicos, avisos y tableros, degüello de ganado menor, rifas municipales, etcétera, etcétera. Y hay otros, como los indirectos, que hacen referencia a estampillas, a impuestos de hidrocarburos, transporte de oleoductos, sobretasa ambiental, ocupación de vías, sobretasa bomberil, etcétera, etcétera. Son un tipo de impuestos que son mucho más específicos, pero que igual le representan muchos ingresos a la nación, ¿listo? Por parte de estos impuestos indirectos, ¿bien? Eh, digamos que al gobierno le gusta más eh, dedicarle un buen espacio o dedicarle una buena, digamos que un buen debate a lo que es sancionar o gravar más los impuestos directos que los impuestos indirectos que los impuestos directos, ¿ok? Un impuesto indirecto es, por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que, digamos que un impuesto indirecto no mide la capacidad de la persona, ¿sí? No le importa si la persona tiene dinero para pagar ese impuesto o no, simplemente se lo cobra a Raimundo y todo el mundo. Eso pasa con el IVA. Entonces, eh, digamos que el gobierno, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que más le gusta hacer al gobierno? A cualquier gobierno, no solamente a este, a todos los gobiernos les gusta grabar esos impuestos indirectos. Para ellos es mucho más fácil decirle a una empresa o a unas grandes empresas, decirle, usted, señor, me va a cobrar el IVA sobre los productos que usted va a vender y ese IVA me lo traslada, ¿ok? Entonces, yo, Dian, solamente le tengo que hacer seguimiento a unas grandes empresas que sé que son juiciosas, que sé que tienen buenos sistemas de información, que sé que si yo las tengo que ir a auditar, lo puedo hacer sin ningún inconveniente y me van a trasladar esos recursos. Entonces, es un recurso que le llega a la nación sin tanto esfuerzo, ¿ok? Diferente a
si yo voy a irme a grabar básicamente los impuestos directos. Un impuesto directo es, por ejemplo, el impuesto a la renta. Entonces, si yo digo, ok, yo, Diane, voy a cobrar el impuesto a todas las personas naturales, imagínese yo, Diane, generando declaraciones o revisando declaraciones de renta de 50 millones de colombianos. Bueno, hablando aquí de, digamos que los que trabajan, los mayores, los adultos, los mayores de 18 años, estaríamos hablando más o menos de una población de unos 35 millones de personas. Entonces, a esos 35, el desgaste en el que incurre la DIAN es muy alto para poder perseguir a unas personas que en realidad, digamos que esos 35 millones que generan algún tipo de ingreso, hay un grupo de personas que pues desafortunadamente no tienen digamos que muchos ingresos. Por ejemplo, se estima que más del 55% de la población que tiene un trabajo, ese 55% de la población tiene, sus ingresos proceden del desarrollo de una actividad informal, ¿ok? O sea, son personas que no están cotizando para una pensión, son personas que no tienen seguridad social, bueno, puede que sea por el lado del CISBEN, pero digamos que son personas que están más desamparadas que una persona que tiene un trabajo que está dentro de la normalidad o que está eh, cotizando todo el tema de prestaciones sociales y de esa manera, pues digamos que ahí se empieza a abrir también un poco más el tema de la desigualdad en Colombia. Entonces, partiendo de ese hecho, sabiendo que al gobierno le gusta más recaudar vía impuestos indirectos porque le genera menos esfuerzo, ¿sí? Que con los impuestos directos, por ende el gobierno siempre trata, su primer salida es grabar el IVA. ¿M? Decir, ok, entonces, ¿cuántos son los productos que están exentos? Ah, no, grabémoslos, pongámosle la tarifa del 19% y de malas, ¿sí? Por eso fue el estallido social, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente dijo, no, pero ¿cómo así? O sea, estamos recuperando, estamos saliendo de una pandemia, estuvimos encerrados más de 6, 7 meses y salimos y lo primero que nos van a decir es que le van a poner IVA a la canasta familiar. No, señor, olvídese. Y pum, salió todo el mundo a protestar y se formó lo que ya todos conocemos, ¿ok? Pero es precisamente por eso, porque para el gobierno es fundamental, es una columna vertebral estos impuestos indirectos, porque es a través de ellos por donde recibe muy buenos ingresos y le cuesta menos esfuerzo. Y eso pasa en todo Latinoamérica. Eso es el diario vivir en Latinoamérica. Todos los países de la región tienen la misma situación. El crecimiento del recaudo del IVA es mucho más alto que el recaudo de otro tipo de impuestos directos, ¿ok? Pero no solamente se tienen ingresos tributarios, también tenemos ingresos no tributarios como las tasas y derechos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el alumbrado público, el servicio de aseo, los registros, industria y comercio, etcétera, las multas, multas que, pues, y, digamos que practica el gobierno, multas de planeación, multas de rentas, multas de tránsito, todo eso también son unos ingresos no tributarios que representan un buen rubro para el gobierno, todo lo que tiene que ver con las contribuciones y las transferencias, ¿ok? Entonces, transferencias, ahí entra todo lo que es la participación en el sistema general de presupuestos, el sector eléctrico y todo lo que tiene que ver con las regalías. Y a propósito de este tema de las regalías, esto fue lo que en el 2020 salvó al gobierno, es decir, le pudo echar mano a unos recursos que estaban en unas cuentas en el exterior, en dólares, fruto de las regalías de esas empresas petroleras y de todas las empresas extractivas le tienen que pagar unas regalías a la nación por, por la actividad que están desarrollando. Esa plática que hicieron la mandaban a una cuenta que tenían en el exterior en dólares y pues eso estaba produciendo muy buenos intereses y básicamente, cuando llegó todo el tema de la pandemia y ya no había plata, porque pues muchas se la habían robado y otra, pues las tenían que darle otra destinación, ¿qué hicieron? Echarle mano a esas regalías. Entonces, digamos que eso fue esa vía de escape que tuvo el gobierno para poder dar esas ayudas que dio a la población que más lo necesitaba.
¿Listo? Y todo lo que tiene que ver con los otros aportes hace referencia básicamente a aportes tanto nacionales como departamentales. Entonces, esta es la parte que se conoce, todo este grueso es lo que se conoce como los ingresos corrientes de la nación. ¿Listo? Ahora, eh, ya vimos los ingresos corrientes, ahora veamos los recursos de capital. ¿Qué son esos recursos de capital? Pues básicamente, como les mostraba, habían tres tipos de recursos de capital: los recursos del balance, los del crédito y los establecimientos públicos. Entonces, los recursos del balance hablan acerca de ese superávit fiscal, es decir, de las utilidades que dan las entidades del Estado, ¿sí? Porque esas entidades puede ser que sean del Estado, pero generan ingresos, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno es dueño de más del 50% de las acciones de Ecopetrol. Entonces, cuando Ecopetrol va a repartir utilidades, le tiene que distribuir utilidades al gobierno nacional. Y eso es lo que se tiene como recursos de capital, específicamente denominados como recursos del balance. Todo lo que se habla acerca de cancelación de reservas, recuperación de cartera, rendimientos financieros, ventas de activos y donaciones. Recursos del crédito hace parte. Esos recursos del crédito pueden ser provenientes a nivel interno o externo. A nivel interno, ¿cómo lo hace el gobierno? Pues dice, ok, necesito plata y ya no tengo cómo, me salió mal lo de subir el IVA a la clase media y no se aguantaron, entonces ahora me toca apretarme el cinturón, entonces me toca salir a endeudarme. ¿Cómo es o qué significa salir a endeudarme? Es básicamente, eh, saca el gobierno unos bonos del tesoro, y esos bonos lo que hace es que los vende, los pone a ver quién se los compra, y obviamente pues digamos que son unos títulos valores que son muy estables, que son seguros, porque pues el dueño es el Estado y el Estado no va a quebrar, entonces pues esperaría uno que no quebrara. Entonces, pues digamos que es una inversión segura, pero que paga muy bajos rendimientos. Entonces, ¿quiénes le compran eso? Pues no lo va a hacer eh, el, un Bill Gates, no se va a venir aquí a comprar acciones del Tesoro porque, ay, sí, tengo que invertir en Colombia. No, lo hace básicamente los grandes amigos del gobierno. Dentro de los grandes amigos del gobierno, pues sabemos que está el sistema financiero, y el sistema financiero dice, no, pues yo no voy a ser tan bobo de decirle de coger mi platica y dársela al gobierno para que me pague ahí unos intereses chichipatos. Y yo más bien lo que hago es, a través de los fondos de pensiones, que es la plata de los colombianos que están ahorrando en fondos de pensiones privados, esa platica es la que yo cojo y le digo, ok, tengo tanta plata, le compro esos bonos, ¿listo? Y el gobierno toma esos recursos, los invierte para desarrollar obras, para desarrollar actividades sociales, para lo que se necesita en ese momento inmediato. Y comienza a echar a andar al Estado de nuevo. ¿Listo? Pero se tuvo que endeudar. Se tuvo que endeudar, así fuera internamente, con los fondos de pensiones. ¿Y qué significa ese endeudamiento? Que le tiene que devolver esos recursos a los fondos de pensiones con un interés. ¿Ok? Vuelvo y digo, no es lo más grande, no es que sea la superinversión, pero pues al Estado le conviene. Y pues por lo general lo que hace es que echa mano de sus amigos. ¿Listo? Y a nivel externo, ¿qué hace? Cuando ya no hay plata, cuando no se pudo endeudar más acá en Colombia, ¿sí? Porque los fondos de pensión le dijeron, no, ya no tenemos más plata, ya todo se lo invertimos, ¿qué más quiere? Búsquese otros. Entonces sale el gobierno y dice, no, ya no puedo, mis amigos me dieron la espalda, entonces salgo y me endeudo en dólares en el exterior. Y en dólares, pues uno puede conseguir financiación, ¿sí? Sobre todo con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial, ¿sí? El Banco Mundial, por lo general, no, digamos que es una entidad que, si bien es cierto, le presta dinero a los países que lo necesitan, ¿sí? Sobre todo a los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, como Colombia, le presta dinero y no le cobra intereses. Pero la contraprestación es que va a tener injerencia en el país. ¿Qué es eso de injerencia? Pues básicamente el gobierno lo que hace es dice, bueno, mire, señor Banco Mundial, es que necesito 10 billones de dólares, porque es que quiero hacer el metro en Bogotá, porque quiero terminar de construir Hidroituango, y ¿qué más le metemos a eso? Y quiero reforestar parte de la Amazonía. Ok, dice, ok, listo, dice el Banco Mundial, uy, está bueno el programa. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? No, pues es que mire, yo tengo eso, si usted me presta esos 10 billones de dólares, yo se los pago en 15 años,
le voy haciendo aportes pequeños, pero pues le voy haciendo aportes y listo, y hasta que le reúna la plata y se lo pago. Entonces el Banco Mundial dice, ¿sabe qué, Chiqui? No me suena. Me suena el proyecto, pero creo que lo tienes mal ejecutado. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo te doy la plata, pero vas a seguir unas recomendaciones que yo te voy a dar. Y entonces el gobierno dice, bueno, ¿y cuáles son? Porque necesito esos 10 billones, pero ya. Entonces coge el Banco Mundial y le dice, mire, usted lo primero que tiene que hacer es desmontar subsidios, ¿sí? Quítale eso a esa gente que no tiene plata, que son unos mantenidos que viven agarrados de lo que les da el gobierno, como dice la vicepresidenta. Entonces uno dice, hijo de pucha, pero es que les quito los subsidios y si nada más les fui a cobrar IVA en la carne y en los huevos, imaginen todo el problema que me armaron. Ahora si les quito el subsidio, no, esta gente me tumba. Entonces, ay, no, pero es que señor Banco Mundial, es que me queda muy difícil. Usted no se imagina lo que es Colombia, usted no se imagina lo que fue ese estallido social y no sé qué. Le dice, y pues aparte, tiene que implementar el acuerdo de paz y aparte, tiene que aumentar su recaudo. Entonces va a tener que y cobrarle más impuesto de renta a más personas naturales. Entonces, claro, ya tiene injerencia el Banco de la República, el Banco Mundial. Vuelvo y digo, no cobra intereses, pero hace ese tipo de situaciones, hace ese tipo de injerencia en los países. Entonces, si el gobierno está muy necesitado, dice, bueno, pues sí, deme esos 10 billones de dólares, yo los invierto y le hago caso. Entonces, le toca al gobierno pasar todo un proyecto con una serie de compromisos para después abrochar a la ciudadanía para poder pagar esa obligación. ¿Ok? Con el Fondo Monetario Internacional, pues la cosa es más fácil, pero ellos cobran intereses. Y ese tipo de endeudamiento externo que tiene Colombia con esas entidades como el Fondo Monetario Internacional es lo que nos tiene arruinados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son deudas que hemos adquirido en dólares. ¿Ok? Y pues nuestra moneda es la segunda moneda más devaluada en la región. Y frente al dólar, pues ni hablar, estamos muy por debajo. Entonces, en la medida en que nuestra moneda se desvaloriza, pues nuestra deuda empieza a aumentar más, ¿ok? Entonces, pues no estamos haciendo nada, estamos botando la plata por un hueco, básicamente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los recursos del balance y con los recursos del crédito. Pero viene también lo que es los recursos de capital provenientes de los establecimientos públicos, que provienen básicamente de rentas propias y de recursos de capital de esos establecimientos públicos. ¿Listo? Entonces, básicamente este es como el mapa general a grandes rasgos de lo que representan los ingresos de la nación. ¿Listo? Este es el mapa completo, los ingresos clasificados en ingresos corrientes y en recursos de capital y la subdivisión de cada uno de ellos para tenerlo perfectamente claro. Ahora, todo gobierno tiene que elaborar un presupuesto, así como lo hace usted para saber, ay, tengo que gastar esto en buses, tengo que gastar esto en las once de los niños, tengo que gastar esto en el mercado, esto para la cuota del apartamento. Todo ese tipo de presupuestos también lo tiene que hacer la nación. ¿Listo? Entonces, básicamente el presupuesto de ingresos del año 2021 está configurado de la siguiente manera. Dice aquí, contiene, bueno, presupuesto de rentas y recursos de capital. Contiene los ingresos totales del presupuesto general de la nación que provienen esencialmente de los impuestos que la sociedad paga y los que se obtienen de recursos de créditos. Entonces, básicamente acá en esta gran torta está representado todo el presupuesto de ingresos. Y ese presupuesto de ingresos dice, por ingresos corrientes, es decir, por todos esta tripleta de ingresos, los tributarios, los no tributarios y los otros aportes, esos ingresos corrientes mm, yo voy a presupuestar que voy a recibir 154,2 billones de pesos para el año 2021. Y esos 154,2 billones de pesos me representan el 49% de la torta del presupuesto. ¿Listo? Entonces es un rubro bastante alto, pero pues igual el gobierno tiene que hacer ese tipo de presupuestos. La otra parte grande que conforma ese presupuesto de ingresos es los ingresos de capital. Esos ingresos de capital representan un 39% de la torta, es decir, 123,7 billones de pesos. Y lo otro, digamos que aquí vamos en un 88%,
El 6% para el 94% me da, proviene de los establecimientos públicos, que da una rentabilidad de 18.7 billones de pesos. Fondos especiales que representan el 5% de la torta, que están cuantificados en 14.8 billones, y todo lo que tiene que ver con la renta parafiscal, que cubre el otro 1% de la torta de ingresos con 2.4 billones de pesos. Eso en total me da 313.9 billones, hablemos de 314 billones de pesos, que es el presupuesto para el 2021. ¿Listo? Aquí en esta dirección pueden encontrar el presupuesto totalmente detallado, eso es casi un libro, pero pues para que lo puedan ojear y vale la pena. ¿Listo? Entonces, eso es la parte de los ingresos. Ahora, ¿cómo nos vamos a gastar esa platica? Entonces, si yo estoy diciendo que voy a recibir por la vigencia del año 2021 314 billones, pues yo no me puedo gastar más de 314 billones de pesos, ¿no? Eso es apenas obvio. Pero ¿cómo se los gasta? Entonces, el 59% de los gastos de ese presupuesto están representados en gastos de funcionamiento del Estado. Y eso vale 185 billones de pesos. ¿M? Todo, o sea, más del, casi el 60% del total de los gastos se va en temas de funcionamiento. El otro 22% se va en abonos a deuda. Entonces, a deuda externa, digamos que a capital, en el 2021 se pretende abonar 5.6 billones de dólares. En intereses tenemos que pagar 8.5 billones de pesos. ¿Ah? O sea, aquí nada más estamos pagando 15 billones de pesos, de los cuales solo 5,5 me van a ir a capital, el resto los estamos botando. Y unas comisiones y otros gastos que representan el 0.1 billones de pesos. ¿Listo? Eso a nivel de deuda externa. Y a nivel de deuda interna, estamos pagando por tema de capital, estamos abonando 17 billones de pesos. En tema de intereses, estamos pagando 21 billones de pesos. ¿Sí? En comisiones y otros gastos, el 0,1 billones de pesos. Y en fondos de contingencias, 0.8 billones de pesos. ¿Ok? Entonces, eso me da un total de pago de deuda de 70.5 billones de pesos. ¿Ok? Entonces, en funcionamiento me voy a gastar 185 y pagando deuda en 70 billones y medio. Entonces ahí fácilmente van 255 billones de pesos de 314 billones. Los otros 58.5 billones de pesos son temas de inversión. ¿Sí? Entonces hay que hacer inversión en carreteras, en acueductos, en hospitales, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de movimientos que tiene que hacer el gobierno nacional, pues a eso le destina, de esos 314 billones que va a recaudar, le destina apenas 58.5 billones de pesos. Lo otro no lo vemos. ¿Sí? Entonces, imagínense lo mal que están nuestras finanzas como país. ¿Listo? Pero viene algo muy importante y es básicamente qué ha generado tanto la brecha que se ha abierto entre ingresos y gastos. Sucede que por allá, bueno, digamos que esta gráfica es muy explícita, me gusta utilizarla muchísimo, es de Osorio y Pérez Reina en el año 2021, en un libro que hicieron en la Universidad de los Andes. ¿Y qué hace esta gráfica? La línea continua representa todo lo que son los ingresos por tributos, ¿sí? Y la línea punteada me representa todos los gastos. Entonces, y ubíquense aquí en esta época, de 1960 a 1965. Esta pues era una época un poquito convulsionada, habían problemas de toda índole, Colombia siempre ha tenido problemas. eh, y básicamente digamos que es la primera época en donde se empieza a ver que la distancia o la brecha entre el gasto y los tributos se empieza a ampliar. Pero ¿cómo subsana esto el gobierno? Dice, ah, no, pues, ok, no me está alcanzando la plática que me están pagando de impuestos, entonces yo le digo al Banco de la República, imprima billetes a lo loco, hágale, porque es que mire lo que estoy descuadrado. Entonces yo no me puedo descuadrar, yo gobierno no me puedo descuadrar tanto. Entonces eso lo cubrían en este punto, por ejemplo, en donde ya vemos que se equipara los ingresos con los gastos. ¿Por qué se equiparan? Porque el Banco de la República imprimió billetes, puso a funcionar esa imprenta de billetes y subsanó la deuda, subsanó su déficit y siguió bien 5 años más, ¿sí? Hasta que vuelve otra vez
en el 69, a otra vez a medio abrirse o a separarse esa brecha entre el gasto y el recaudo de impuestos. Entonces vuelve otra vez y llama al Banco de la República, le dice, necesito que me imprima tantos billones de pesos. Y el Banco de la República, sí, señor, y comienzan a imprimir esa plata. Y vuelve y equipara la deuda. Entonces ya la deuda queda por debajo, ya hay superávit, porque es más lo que se está recaudando, pero llega una época compleja, a finales de los 70s, comienzos de los 80s, en donde básicamente se prolonga, es un periodo casi de unos 10 años, en donde los tributos están completamente por debajo en representación con el gasto, que está totalmente disparado. Entonces, pues aquí digamos que el gobierno entiende y dice, bueno, yo no puedo seguir imprimiendo billetes, ¿por qué? Porque es que la inflación en nuestro país en esa época era descomunal, era de las más altas, y ya les muestro la gráfica de la inflación. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es el gobierno dice, bueno, pues pucha, espere, no vayamos a imprimir más billetes, calmémonos, tomemos aire y pensemos qué vamos a hacer. Entonces, pues lo único que hay que hacer es, pues cobre más impuestos, hermano, porque no hay de otra, ¿sí? ¿Cómo más obtenemos ingresos? Ah, ok, no, pero que con el café, ok, listo, sí, el café nos puede ayudar. Mm, no, pero y todo el tema del narcotráfico, eso pues malo bien aquí deja una plática, ok, listo, pero es que no hay que Estados Unidos está ahí puyándonos que no, que hay que arrestarlos y que hay que quitarle las propiedades y todo eso, pero eso por debajo nos dejaba muy buenos ingresos. Entonces, ¿qué hizo? Esto lo hizo el ministro de Hacienda de la época, que fue Roberto Junguito, dijo, no, mire, ¿sabe qué? La, los impuestos, el recaudo de impuestos ha venido cayendo y eso ha ayudado a que la brecha se amplíe más. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a subir impuestos. Y esto nos dolió a todos los ciudadanos. Tuvimos que pagar más impuestos, ¿sí? Pero llega casi al punto en que equipara o cierra la brecha entre la diferencia del gasto y los tributos, ¿listo? Pero después de esa época del año 85-86, vuelve y se separa la brecha. Y aquí es en donde ya el gobierno dice, ay, qué vaina, impriman otra vez porque entonces esa gente no pudimos, no, subimos impuestos, pero de todas formas, mire, el gasto se sigue disparando. Y aquí hay un momento histórico muy importante, y es el año 1991. ¿Qué creen que pasó en el año 91? No, mija, que se durmieron, sagrado rostro. ¿Qué creen que vino a pasar por allá en el año 91? Pues en el 91 fue la nueva constitución política. Perfecto, muy bien. Ese hecho generó un gran problema. ¿Por qué generó un problema? Porque la Constitución del 91 está cargada de muchos derechos para los ciudadanos, ¿sí? También hay deberes, pero son más los derechos que se le otorgaron a la ciudadanía vía la Constitución del año 91, y eso prácticamente fue lo que disparó completamente el gasto público del Estado en comparación a los tributos. Si ustedes se dan cuenta, el recaudo de los impuestos ha venido aumentando desde el año 85, con un crecimiento sostenido, ¿sí? Julián. Y por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, digamos que ese recaudo empieza a crecer también. ¿Por qué? Porque digamos que ya se da cuenta el país que no puede seguir. Bueno, y es que hay dos hechos históricos importantes. El primero, la Constitución del 91, que trajo muchos derechos y trajo a la vez entonces muchas obligaciones para el gobierno que tenía que desarrollar para el beneficio de los ciudadanos. ¿Ok? Entonces, eso incurrió en que se incrementara el gasto. Pero también hubo otro hecho importante de la Constitución del 91, y es que la Constitución de ese año lo que hizo fue darle independencia al Banco de la República. Entonces le dijo, señor Banco de la República, usted, vamos a hacer una cosa, usted no le va a seguir haciendo caso a lo que diga el gobierno. Usted no puede seguir prendiendo la máquina, la imprenta de billetes, cada que el gobierno se descuadre en dinero. Eso lo vamos a controlar. ¿Por qué? Porque nuestra inflación está disparada. Entonces,
Con la inflación disparada, ¿qué es lo que pasa? Pues que nuestro dinero vale menos. Entonces vamos a perder poder adquisitivo. Entonces, en aras de eso, pues básicamente lo que se hizo fue seguir incrementando los impuestos, ¿sí? Pero de todas formas seguía siendo muy grande la diferencia entre el gasto y los impuestos. Y básicamente mucho de esto se explica este crecimiento por que le cerraron la llave al gobierno nacional con el Banco de la República y por otra, que la Constitución del 91 trajo muchos beneficios para los ciudadanos y muchos deberes y obligaciones para el Estado. ¿Ok? Entonces, por eso se dispara esa brecha. Brecha que al sol de hoy no se ha podido cerrar, brecha que cada vez es más distante, pero pues que esperemos a ver en qué termina todo esto. ¿Listo? Entonces, como les decía, en esta época, en este lapso de tiempo del 60 al 2015, se vivió un aumento del gasto sin precedentes luego de la Constitución del 91. Aquí entonces es cuando se dispara completamente el gasto, si se dan cuenta, frente a los ingresos tributarios que tenía el gobierno de la época. Otra característica importante es que el gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa, ¿sí? En una economía familiar, usted dice, hijo de pucha, mis gastos están subiendo y usted es el único que trabaja, pues a usted le va a tocar conseguirse otro trabajo o uno que le paguen más. O sea, o va a tener dos trabajos o va a tener uno en donde le paguen muchísimo mejor. Entonces, pues ya depende de la persona, ¿sí? Pero aquí en este caso, pues el gobierno no ha podido. No ha podido decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me libero de todo esto? ¿Cómo disminuyo esa brecha del gasto frente a los ingresos? Y no ha podido equipararlas, ¿ok? Otro aspecto importante es que todos los déficits que existieron en la época, en la década del 60, del 70 y del 80, fueron déficits que se pagaron con emisión de dinero por parte del Banco de la República. Y luego del 91, el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Entonces, tiene el gobierno que pagar o asumir más obligaciones y no tiene recursos que provengan de impuestos. ¿Qué hace? Pues sale y se endeuda. Sale y se endeuda en primera instancia acá en el país, porque es mejor endeudarse en pesos que en dólares. Entonces, va y sale a venderle a sus amigos los fondos de pensiones, a ver si le compran los famosos bonos de tesorería y de esta forma empieza a tener algo de liquidez. Ya cuando ve que no nadie más le compra esos bonos, entonces sale al exterior y busca endeudarse en dólares, que es lo peor que nos puede pasar. Y en términos de déficit fiscal y deuda, ¿cómo estamos? Así estamos. Se empieza a hablar de lo que es una regla fiscal en Colombia. ¿Y qué es la regla fiscal? Pues básicamente esa regla fiscal es el compromiso que el gobierno debe honrar. ¿Para qué? Para poder reducir en el mediano plazo la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos. Es decir, reducir esta brecha entre el gasto y los ingresos tributarios. ¿Ok? Eso es lo que hace la regla fiscal. ¿Listo? Entonces, digamos que por unanimidad, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal aprobó la suspensión de esa regla fiscal en el país durante el año 2020 y 2021. Es decir, como dijeron, bueno, hay pandemia y como tenemos encerrado a todo el país y las empresas tuvieron que apagar sus equipos, tuvieron que apagar la economía completamente, pues básicamente, ¿qué tuvieron que hacer? Darles subsistir a las personas. Entonces empiezan a crear subsidios, empiezan a crear una serie de ayudas, también para pequeños negocios, para empresas que estaban viéndola mal y comienza el gobierno a dar ese tipo de ayudas. Entonces, ¿qué hace? La regla fiscal dice, no, 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 usted no se me puede endeudar más de ahí, señor. Usted lo que tiene que hacer es, de los ingresos que va a tener, me va a tener que empezar a amortiguar esa deuda en un 2%, en un 3%. Comienza a crearle unas reglas para que el gobierno empiece a pagar también las deudas que ha adquirido. Entonces, pues es una regla que es buena, pero debido a la situación de la pandemia en el 2020 y en el 2021, esa regla se levantó. ¿Listo? ¿Y eso qué trae? Pues que el gobierno se despachó a endeudarse como loco.
¿ok? Es como cuando a una persona le dan la tarjeta, su primer tarjeta de crédito que hace ese tipo, sobre todo los hombres, no digo tanto las mujeres porque pues ustedes son más prevenidas, pero uno es, uy, ya me llegó la tarjeta, entonces vámonos y celebramos y se agarra como loco a pasar tarjeta de crédito por todo lado, porque como no está sacando plata, si no está pasando la tarjeta, pues le duele menos, pero obviamente le duele al final del periodo cuando le llega el extracto y ahí ya uno se estrella. Entonces, básicamente, esa regla fiscal fue una regla que fue creada mediante la Ley 1473 del año 2011 eh, y se creó en ese año, en 2011, pero empezó a regir a partir de enero del 2012, ¿ok? ¿Y qué busca esa regla fiscal? Garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país al establecer metas de déficit, ¿ok? Como estamos tan, como nuestra deuda pública está tan alta, pues esta regla fiscal lo que hace es empezar a crear programas para que la deuda se empiece a pagar, se empiece a amortizar esa deuda. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una radiografía, una foto de lo que es la deuda del gobierno nacional central como porcentaje del PIB. Entonces la línea verde, la barra verde, hace referencia a la deuda bruta y la barra azul a la deuda neta. En el 2015 la deuda bruta era el 44,6% y la deuda neta era el 41,8%. Para el 2016 la deuda bruta aumentó en un 1%, ¿no? Pero pues también aumentó la deuda neta. En el 2017 aumentó otra vez la deuda bruta en comparación con la deuda neta y ha seguido subiendo. Mire que la regla fiscal en realidad, pues, por un lado busca que el gobierno empiece a pagar esas obligaciones que tiene, pero también le empieza a cerrar la llave, decirle, no se me va a ir a endeudar, quieto ahí en primera, no se me va, ¿a qué va a ir a China usted? Dígame a ver, ¿a qué va a ir? No, que es que para lo del metro, olvídese, ya lo del metro ya firmamos con ellos, usted no tiene que ir a ningún lado, quédese acá en Colombia. Entonces así paran al presidente. Y el presidente, no, pero yo necesito ir a China. No, nada. No, porque usted va por allá y se endeuda y empeña al país y no queremos eso. Entonces lo controlan. Eh, pero con todo y ese control, mire que la deuda ha seguido aumentando. De a poquito, pero ha seguido aumentando. ¿Listo? Hasta llegar al año 2020 en donde teníamos una deuda bruta del 50,3 y se nos subió al 64,8. ¿Ok? Y la deuda neta pasó del 48,3% al 60,5%. Y lo mismo para el 2021. Sube la deuda al 65,2 y la deuda neta al 63,5. Entonces, pues digamos que el tema no es nada chévere, ¿sí? Ahora, con esa llegada de la pandemia, pues ha aumentado el nivel de deuda del gobierno y se proyecta un mayor déficit fiscal para este año, para el 2021. Básicamente, digamos que el Ministerio de Hacienda prevé que el déficit aumente a 8,6% del PIB, es decir, 3,5 puntos porcentuales más de lo que se espera, de lo que se esperaba en el marco fiscal de mediano plazo. Y digamos que eso es un mal panorama para nosotros como país. Y aquí vemos cómo eran esas metas del déficit según el marco fiscal de mediano plazo del 2020. Entonces teníamos, para el 2021 se esperaba un crecimiento de digamos que esa deuda creciera hasta un 5,1% del PIB y para el 2022 que bajara de ese 5,1 a un 2,5% del PIB. Pero ¿qué ha pasado? Que el déficit fiscal como porcentaje del PIB ha ido creciendo. Entonces, 2,30 en el año 2012, 2,30% del PIB, 2013 se mantuvo igual, 2014 pasó a 2,40, 2015 ya se empezó a descarar, ya entonces subió a 3, ¿sí? 2016 ya fue el pico, 4%, era el monto del déficit fiscal como porcentaje del PIB. Y luego ya después del 2016 comienza a tratar de controlarlo, a bajarlo. En el 2017 lo bajan a 3,60, en el 2018 a 3,10, 2019 bajó a 2,50, pero gracias a la pandemia se disparó a 7,80%. Y en el 2021 se espera que llegue a 8,6. Entonces, digamos que bajo ese panorama, el tema no está nada chévere, no es nada grato hablar acerca de este tipo de cosas. Pero digamos que los expertos consideraron
que los motivos que desplazaron los gastos de 2020 a 2021 fueron razonables, ¿sí? Pero el comité de la regla fiscal, ¿qué dijo? Él dijo, no, 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 espera un momentico. Ese comité de regla fiscal señaló que es indispensable que el país comience a garantizar la reducción de la deuda a partir del 2022. Dice, ok, bueno, listo, olvidémonos del 2020 y del 2021, pero en el 2022 usted ya me empieza, otra vez le creamos la regla fiscal y usted tiene que empezar a cumplir esos compromisos, ¿ok? Entonces, pues digamos que eso es bueno. Ahora, digamos que en un marco amigable con el proceso de recuperación de la economía, y agregó que es necesario radicar una propuesta integral de reformas tanto en los componentes de gasto como de ingresos. Y esto, pues, ¿en qué redunda? En una mayor eficiencia del gasto público, por un lado, por otro lado, una mejor focalización de los subsidios y la extensión de la red de protección social. ¿Listo? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, pues las cosas son buenas. Empieza uno a decir, ah, bueno, sí, parece que tiene un buen final este tema. Pero sucede que cuando hay un déficit fiscal, es decir, cuando los gastos son mayores que los ingresos, existen cuatro maneras de pagar ese gasto público. La primera es con ingresos tributarios y los superávit de las empresas estatales, es decir, las utilidades de las empresas estatales. Esa es la primera, el primer, em, la primera manera que tiene el gobierno de pagar el gasto público, con ingresos tributarios y las utilidades de las empresas públicas. En segunda instancia, con emisión de dinero, tal y como se hizo por allá en las décadas del 60, 70 y 80. ¿Ok? Otro mecanismo es por medio de la venta de activos del Estado. Entonces, cuando el Estado se vuelve loco y comienza a vender empresas, pues allá uno dice, ay, miércoles, estos manes están súper endeudados, los ingresos tributarios no les están alcanzando, las utilidades de las empresas no les están alcanzando y salen a vender empresas. ¿Ok? Eso lo hemos visto en muchos gobiernos. Y el último es con deuda pública, es decir, el Estado ¿qué hace? Emite títulos de deuda como bonos del Estado y bonos de tesorería y con ese dinero que recauda procede a pagar otras obligaciones, es decir, destapa un hueco para tapar otro hueco. ¿Ok? Y esta es la manera bajo la cual el gobierno hoy en día está pagando ese déficit fiscal. Ahora bien, aquí hay que decir que muchos de esos títulos que vende el gobierno son adquiridos en gran medida por los fondos privados de pensión y adicional a esto, el 40% de la deuda es externa, es decir, es una deuda en dólares. Entonces, a pesar que la regla fiscal creada en el año 2012, la deuda ha seguido creciendo, en parte por la depreciación del peso, porque mucha de nuestra deuda es en dólares, y se estima que crecerá aún más por la pandemia. Y aquí tenemos dos grafiquitas. Una que habla acerca del déficit fiscal del gobierno nacional central, ¿sí? Y la deuda fiscal del gobierno nacional central. Entonces, mire que tiene casi que unos comportamientos similares, ¿ok? Digamos que en esta gráfica de la derecha se empieza a notar que en el año 2012 la deuda fiscal, por acá en el año 2012, esa deuda fiscal comienza a subir y eso que teníamos una regla fiscal que empezó a implementarse desde ese año del 2012, ¿ok? Pero con todo y eso, esa deuda fiscal comienza a dispararse, ¿sí? Y pues tenemos una regla fiscal ¿cuál es el papel de la regla fiscal? Controlar ese tipo de situaciones. Pero surge una pregunta, ¿por qué comienza a subir la deuda? Y pues básicamente la respuesta es porque la deuda que ha adquirido el gobierno en dólares y debido a la depreciación de nuestra moneda se ha duplicado. Es decir, los $1.000 que habíamos pedido prestados en el año 2012 a una tasa de cambio de 1.800 pesos, hoy en día se duplicó debido a que hoy estamos pagando por cada dólar una tasa de más o menos 3.700 pesos. Entonces la deuda se nos duplicó, ¿ok? Entonces, pues digamos que eso es una lectura que se da acerca del tema de de esa deuda fiscal que ha tenido el gobierno y que le ha venido creciendo con el paso de los tiempos, ¿ok? Y aquí, pues vemos básicamente lo siguiente. Entonces, digamos que en esta gráfica se evidencia que cuando el Banco de la República enciende la máquina de imprimir billetes, de inmediato, ¿qué pasa? La inflación se dispara.
Ay, aquí no alcanzo a ver las fechas de abajo. Permítame, a ver si lo puedo arreglar. Mm, mm. Ok, aquí ya se ve bien. Entonces, tenemos estas dos gráficas. En estas gráficas, entonces podemos ver que en la medida en que, en esta época, cuando el gasto estaba ya empezando a superar los ingresos tributarios, ¿qué hizo el gobierno? Prender la máquina de imprimir billetes, ¿sí? Y se normaliza la situación. Vuelve y se sale de control. ¿Cómo la calma? Otra vez prendiendo la máquina de imprimir billetes. Vuelve y supera, o sea, hay superávit frente al gasto, pero vuelve y cae en desgracia otra vez. ¿Y qué hace el gobierno? Pues vuelve a prender la maquinita de imprimir billetes. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el hecho de poder subir más los impuestos no le está alcanzando. Y en la medida en que se prende la maquinita, de inmediato se sube la inflación. Entonces, imagínense, aquí a comienzos de los 60 se prendió la máquina por primera vez y se subió de inmediato la inflación. En el año 63 llegó a su pico más alto la inflación, casi un 33%. ¿Ok? Luego, por allá en el año por ahí en la década de los 70, se vuelve y se prende la máquina de imprimir billetes. ¿Y qué hace? Inmediatamente redunda en los picos de inflación. Entonces la inflación subió al 34%, pero empezaron luego a controlarla, y casi que a los 2 años siguientes la lograron normalizar para dejarla en el 9%. Inmediatamente vuelve y sube casi hasta el 15%, vuelve y baja estrepitosamente, y se sigue manteniendo hasta que en el 70 vuelve y se les ocurre la gran idea de prender la máquina y pum, vuelve la inflación y se dispara. Se mantiene disparada esa inflación más o menos hasta el año 73. Luego baja más o menos a un 17% para volver a subir, tener un crecimiento sostenido y mantenerse en el tiempo, casi que por 2 años, para luego volver a bajar y luego vuelve y sube. En la medida en que se prende esa máquina de imprimir billetes, la inflación se dispara. ¿Ok? Nótese que acá en el año 91, cuando era el pico más alto y cuando la Constitución le dijo al Banco de la República, usted, señor Banco de la República, no le tiene que hacer más caso al gobierno. Usted es totalmente independiente y usted debe tomar las decisiones pensando en la política monetaria y en la política fiscal del país. Entonces, se apagó la máquina de imprimir billetes y la inflación empezó a caer. Y mire, así ha sido su comportamiento durante todos estos años hasta el año 2020. ¿Ok? Entonces, mire que sí tiene una directa relación el prender la máquina de imprimir billetes en comparación con la inflación que empezamos a vivir. ¿Ok? Entonces, esto es algo bien importante. La inflación empieza a descender a raíz de la Constitución del 91, cuando el Banco de la República adquiere su independencia y empieza a restringir la emisión de dinero. Y pues digamos que es como ese era como un pequeño recorrido que les quería dar antes de meternos de lleno con nuestro tema de impuestos. ¿Listo? Preguntas que tengan hasta ahí. ¿Qué inquietudes tienen? No, profe, ninguna. O sea, todo claro. Sí, Listo, señor. listo, perfecto, muy bien. Entonces, luego de este abrebocas con el tema de esa radiografía presupuestal de Colombia y de cómo están nuestras finanzas públicas, pues digamos que ahora sí nos vamos a meter de lleno con lo que es nuestro tema de impuestos nacionales. ¿Listo? Entonces,
Pues básicamente, digamos que acá, para entrar ya de lleno al tema de impuestos nacionales, tenemos que decir que ese régimen impositivo que tiene nuestro país, ese régimen impositivo colombiano, presenta principalmente tres tipos de impuestos según el nivel territorial. Entonces tenemos unos impuestos nacionales, unos impuestos departamentales y unos impuestos municipales, ¿ok? En ese orden de idea, y los que nos atañen son los impuestos nacionales. Y digamos que los siguientes son los principales impuestos del orden nacional que se aplican en nuestro país. Entonces vamos a centrarnos en la siguiente presentación. Vamos a vamos a analizar lo que son los impuestos nacionales, ¿sí? Y dentro de estos impuestos nacionales vamos en primera instancia a hablar acerca de lo que es el impuesto sobre la renta. Luego hablaremos acerca de el IVA. En tercera instancia hablaremos acerca del impuesto nacional de consumo. Luego hablaremos acerca del gravamen a los movimientos financieros. Luego hablaremos acerca del impuesto nacional a la gasolina. Luego hablaremos del impuesto nacional al carbono. Y por último cerraremos con el impuesto de timbre. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es la gama de impuestos en las que vamos a estar moviéndonos durante nuestras sesiones sincrónicas. ¿Listo? Tal y como lo habíamos hablado en la sesión pasada, pues los martes nos vamos a dedicar a hablar acerca del impuesto sobre la renta para poder desarrollar un ejercicio. Y en las sesiones de los sábados, que van a ser de 7:20 a 8 de la noche, en nuestra sesión de tutoría, vamos a hablar acerca del IVA y del resto de impuestos para tocarlos todos y poder tener la completitud de la materia. ¿Listo? Bien, entonces, en primera instancia, dime. Maestro, en la interrupción, las tutorías no son los viernes. Sí, ¿no dije los viernes? No, dijo los Dije, sábados. no, perdón, no, las tutorías son los viernes. Viernes de 6 a 8, pero nosotros hicimos un pacto en que íbamos a tener unas clases extras los sábados, los viernes de 7:20 a 8 de la noche. ¿Listo? Entonces son los viernes. ¿Bien? Ok, profe, gracias. Listo, bien. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el impuesto sobre la renta. Pues básicamente, el impuesto sobre la renta grava lo siguiente. Por un lado, grava las utilidades obtenidas por los contribuyentes, ¿sí? Es decir, utilidades obtenidas por los contribuyentes que generen incrementos en su patrimonio y obviamente que provengan de sus operaciones diarias. Eso es lo primero que grava. Por otra parte, el impuesto sobre la renta también grava el impuesto de ganancias ocasionales, perdón, por otra parte, el impuesto de ganancias ocasionales grava otros ingresos que no se consideran ordinarios, ¿ok? Que no se consideran ordinarios para los contribuyentes. Y ahí entonces tenemos lo que es la utilidad en venta de activos, lo que son las donaciones, actos a título gratuito, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por si usted quiere indagar más acerca de lo que es el impuesto sobre la renta, pues le puede consultar el estatuto tributario en los artículos 5 al 419. O sea, ahí tiene 414 artículos para que se entretenga. Y aparte, súmele el decreto 1625 del año 2016, que es el decreto único reglamentario en materia tributaria. ¿Ok? Mucho de esto lo vamos a ver en nuestra sesión, ¿sí? Pero es bueno que usted tenga estos articulitos muy presentes y los vaya chequeando como para ir llevando la trazabilidad de lo que vamos hablando en clase. ¿Listo? Mm, digamos que los contribuyentes del impuesto de renta pueden ser, en principio, lo que son las personas naturales, ¿m? Y las personas jurídicas, ¿ok? Las sociedades nacionales y las personas naturales residentes en Colombia, esas dos tipos de personas son gravadas sobre sus ingresos, es decir, sobre sus rentas y sobre sus ganancias ocasionales que provengan de fuente mundial, de la que sea, es decir, puede ser
de fuente nacional o de fuente extranjera, ¿ok? Ese tipo de personas deben declarar esos ingresos acá en Colombia y pagar impuestos sobre esos ingresos, ¿listo? Igualmente, los establecimientos permanentes no residentes en Colombia, ese tipo de establecimientos son gravados sobre los ingresos de fuente mundial que les sean atribuidos bajo un proceso de atribución con base en sus activos, en su personal, en sus funciones y en sus riesgos, ¿ok? Y por su parte, digamos que las sociedades extranjeras y las personas naturales no residentes que no tengan establecimientos permanentes en Colombia únicamente van a ser grabadas sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. ¿Listo? Eso como para tener ese panorama claro, porque pues digamos que nosotros nos vamos a centrar es en esta parte, en las personas jurídicas. ¿Listo? Ahora, vale la pena mencionar que pues todo esto va a cambiar ya el próximo año con la entrada en vigor de la nueva reforma tributaria, pero pues digamos que la esencia sigue siendo la misma. Van a variar tarifas, van a variar algunos aspectos pequeños, pero lo podemos ir manejando con ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, tenemos lo que son las rentas de fuente nacional. ¿Qué son esas rentas de fuente nacional? Básicamente son aquellos ingresos que dan lugar a rentas de fuente nacional, son los siguientes. Entonces, en primera instancia, tenemos lo que son los ingresos que provienen de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país, dentro de Colombia. En segunda instancia, tenemos lo que es la prestación de servicios dentro del territorio colombiano. ¿Ok? En tercera instancia, tenemos lo que es, digamos que en aplicación del principio de territorialidad objetiva, los servicios técnicos, los servicios de asistencia técnica, los servicios de consultoría y los servicios que son prestados a personas relacionadas por administración y dirección para efectos tributarios, se entienden prestados en el país, aún si son prestados físicamente desde el exterior. Eso hay que tenerlo presente porque muchas personas dicen, ah, no, yo no vivo en Colombia, entonces no tengo por qué declarar renta. No, señor. Si usted está ejerciendo o desarrollando una labor acá en Colombia, sobre esa labor usted va a tener que declarar. ¿Listo? Y en cuarto lugar, tenemos lo que son la venta de bienes materiales. O sea, que es básicamente esos ingresos que provienen de la venta de bienes materiales e inmateriales que se encuentren en el país al momento de su venta, de su enajenación. ¿Listo? ¿Y cuáles son las rentas que no se consideran de fuente nacional? Pues digamos que algunas de esas rentas que no se consideran de fuente nacional, digamos que, miremos aquí las siguientes. Entonces, rentas que no se consideran de fuente nacional tenemos, en principio, los intereses derivados de ciertas clases de créditos, ¿sí? Como por ejemplo los créditos a corto plazo, que son originados en la importación de mercancías y en sobregiros o descuentos bancarios, los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones, los créditos para operaciones de comercio exterior realizados por intermedio de Bancoldex, de Finagro o Findeter. ¿Qué son esas entidades? ¿Alguien sabe qué es Bancoldex, qué es Finagro y qué es Findeter? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Bueno, básicamente Bancoldex, Finagro y Findeter es esa famosa banca de segundo piso que le pertenece al gobierno, pero que es por medio de la cual el gobierno encausa o dirige los recursos que tiene, se los da a estas tres entidades para que estas entidades, esta banca de segundo piso, luego lo dirija a la banca de primer piso o la banca comercial, que es la que todos conocemos. ¿Listo? Esa banca de segundo piso, entonces, ¿qué hace? Que así fue como se manejaron los recursos
que estuvo distribuyendo el gobierno nacional a través de los beneficios o las ayudas que le estaba dando a los empresarios. Y era básicamente decir, mire, yo voy a destinar tantos billones de pesos, pero los voy a poner en Findeter, en Bancoldex y en Finagro para que cada una de estas entidades, de acuerdo a su experticia, le dirija esos recursos a los bancos comerciales, y los bancos comerciales, que ellos sí saben manejar créditos, que ellos sí le hacen seguimiento a los créditos bancarios, se encarguen de recuperar esa plata, ¿ok? Y ahí fue donde vino todo el problema de los empresarios, en donde decían, ¿para qué dicen que hay ayudas si no nos las dan? Los bancos nos están nos están poniendo todo tipo de trabas. ¿Por qué? Porque pues básicamente estamos en una época mala. Y pues me piden ingresos y yo no tengo ingresos, pues grave, pero yo necesito la ayuda para poder pagar la nómina y todo esto. Entonces fue todo ese problema que se eh, levantó, básicamente, ¿por qué? Porque la banca del segundo piso no fue capaz de poner en circulación esas ayudas directamente, sino que se las pasó a los bancos comerciales y ellos sí pusieron todas las trabas del mundo, y por el solo hecho de administrar esos recursos, por el solo hecho que la banca del segundo piso le bajara esos recursos a la banca del primer piso o a la banca comercial, por esa simple transacción, esos bancos se ganaron 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos, ¿ok? Nos despelucamos porque la ministra de las TIC entregó un contrato de 1 billón de pesos y se perdieron 70.000 millones. Aquí perdimos 500.000 millones de pesos de la manera más boba. Y fue pasar los recursos de Findeter, Bancoldex y Finagro a Bancolombia, a Bevillas, Caja Social, todas esas entidades. Ahí nomás hubo un gran descalabro económico. Entonces, pues dése cuenta que este tipo de situaciones pues son complejas. Pero bueno, lo que estábamos hablando acá es qué rentas no se consideran de fuente nacional. Y una de las rentas que no se considera de fuente nacional son esos intereses derivados de ciertas clases de créditos, como los créditos a corto plazo, que son originados en la importación de mercancías y en sobregiros o descuentos bancarios, los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones, todo lo que tiene que ver con los créditos para operaciones de comercio exterior, que son realizados por intermedio de Bancoldex, Finagro y Findeter, y los créditos obtenidos en el exterior por las corporaciones financieras, las cooperativas financieras, las compañías de financiamiento comercial, etcétera, etcétera. Eh, Otra de las rentas que no se consideran de fuente nacional son los derivados de servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos prestados en el exterior. Esos, puede ser que yo esté acá en Colombia, pero voy y presto ese servicio en el exterior. Ese ingreso no se considera una renta de fuente nacional. ¿Listo? Otro que no se considera renta de fuente nacional son los famosos, son esas rentas obtenidas por la venta de mercancías extranjeras de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el país, que se hayan introducido desde el exterior a centros de distribución logística internacional, que están ubicados básicamente ¿en dónde? En los aeropuertos internacionales, en los puertos marítimos, y que están habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y en ciertos puertos fluviales. ¿Listo? Otro de los aspectos que no se considera una renta de fuente nacional es todo lo que tiene que ver con los dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al régimen de compañías holding colombianas a, a personas no residentes, ¿sí? Siempre que provenga de rentas que son atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes. Y la última, que no se considera de fuente nacional, son esas rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones de una compañía holding colombiana por parte de una persona no residente en la proporción que corresponda al valor creado por entidades no residentes. Entonces, más o menos esto es lo que tiene que ver con esas rentas que no se consideran de fuente nacional. ¿Listo? Viene otro aspecto que es bien, bien importante, y es lo que tiene que ver con la
periodicidad y la tarifa del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Entonces, digamos que la periodicidad del impuesto sobre la renta y del impuesto a las ganancias ocasionales, esa es una periodicidad anual. ¿Ok? Cada año tengo que estar declarando y pagando ese tipo de impuestos. La tarifa general del impuesto de renta para sociedades es del 32% para el 2020, es decir, las empresas que tuvieron que declarar renta en este periodo, en el 2021, declarando el año grabable del 2020, lo hicieron sobre la tarifa del 32%. Y esa tarifa, decía la reforma tributaria anterior, que iba a ser reducida al 31% para el año grabable del 2021, al 30% para el año grabable del 2022 y años siguientes. Ya pues con la puesta en marcha de la nueva reforma tributaria, se estipuló que esa reforma, su tarifa no iba a seguir descendiendo, por el contrario, es una tarifa que va a subir o que ya subió al 35%. Pues de esto hay mucha tela por cortar. El tema de este impuesto sobre la renta y esa tarifa que pues básicamente la lectura que muchos colombianos hicieron fue, ay, que viva la Andy, que vivan los empresarios porque se dieron la pela para que a nosotros como personas naturales no nos subieran el IVA y pudiéramos seguir teniendo los recursos para hacer nuestro mercado sin ningún inconveniente. Ese fue más o menos como el mensaje que pretendieron darnos. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica vemos que esas grandes empresas, sobre todo las multinacionales y las más grandes empresas a nivel nacional, ese tipo de empresas le puede usted poner la tarifa del 40% y no pasa nada. ¿Por qué digo que no pasa nada? Porque ellos sí hacen una verdadera planeación tributaria. ¿Y qué es hacer una verdadera planeación tributaria? Es tomar cuál es la tarifa nominal, ¿sí? Que para el 2022 ya no va a ser del 30%, sino va a ser del 35%. Entonces, ¿ellos qué hacen? Miran cuáles son los descuentos y los beneficios tributarios a los que tienen derecho y los aplican, ¿sí? Y ese aplicarlo lo que hace es que les baja la tarifa. Entonces, si yo tengo una tarifa nominal del 35% y además yo he hecho mano de esos beneficios y descuentos tributarios, fácilmente mi tasa efectiva de tributación, que es diferente a la tasa nominal, esa tasa efectiva de tributación pasa a ser casi que de un 16-17%, es decir, más de la mitad, menos de la mitad de lo que debería estar pagando una empresa de esas. Entonces, nótese ahí el gran problema. Sí, uno puede interpretar y darle las gracias a los empresarios porque se metieron la mano al bolsillo, pero cuando usted se pone a analizar cuidadosamente qué fue lo que pasó es, súbame la tarifa, tranquilo, señor presidente, no hay problema, pero no me vaya a quitar los beneficios ni los descuentos tributarios a los que tengo derecho, ¿ok? Entonces usted suba los impuestos de él, hágale sin dolor, ¿listo? Pero no me vaya a quitar esos beneficios. ¿Por qué? Porque ahí es en donde ellos realmente sacan el máximo provecho, ¿ok? ¿Y qué es sacar el máximo provecho? Es pagar menos impuestos, o como ellos le dicen, pagar el impuesto justo. Entonces, es una situación que es bien compleja, una situación que es bien delicada para las arcas del Estado. ¿Ok? Se cuenta que al sol de hoy hay más o menos 230 beneficios tributarios y de esos, pues digamos que las grandes compañías, pues ¿qué hacen ellos? Contratan un pool de abogados tributaristas para que examinen todos los beneficios tributarios y le digan a esa empresa qué beneficios son los que puede descontar en su declaración de renta. Y eso obviamente le va a bajar la tarifa, ya no va a ser una tarifa del 35%, sino va a ser algo muchísimo menor. Inclusive en casos ahí en donde llega a menos del 50% de la tarifa nominal. Pues resulta inaudito ese tema, pero así es como se comporta, ¿ok? Ahora, las instituciones financieras que tengan una renta líquida que exceda las 120.000 VTs, ¿sí? Es decir, que tenga una renta líquida por el orden de los 4.272.840.000 pesos para el año 2020, eso equivale más o menos a 1.1 billones de dólares. Ese tipo
de instituciones están sujetas a una sobretasa del impuesto sobre la renta que incrementa ¿qué? Su tarifa del impuesto. ¿Ok? Entonces, pues ahí digamos que las entidades financieras, que son los negocios más prósperos que hay hoy en día y que, pues, digamos que es un sector, aparte que es muy próspero, es totalmente protegido por el gobierno. Entonces el gobierno no deja que le peguen, que lo traten mal, que lo insulten, no porque el gobierno va y lo defiende. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema, pues digamos que uno lo ve como justo y dice, ah, bueno, pues que paguen más, para eso tienen plata, ¿sí? Entonces lo que hace el gobierno es que les crea a esas entidades financieras una sobretasa de renta, ¿ok? Eh, Algunas actividades como la hotelería, la creación de nuevos parques temáticos y nuevos proyectos de ecoturismo y agroturismo, bajo ciertos requisitos, están sujetos a una tarifa del 9% en lugar de la del 35%. ¿Ok? Y en el caso de zonas francas, de manera general, la tarifa del impuesto de renta es del 20%, es decir, 15 puntos porcentuales por debajo de la tarifa nominal. ¿Ok? Eh, para personas naturales, las tarifas de manera general están entre el 19% y el 39%. ¿Ok? Y para personas naturales no residentes, la tarifa es del 35%. Es bien alto. La tarifa de ganancias ocasionales, tanto de personas jurídicas como naturales, es por lo general del 10%. ¿Listo? Veamos lo que es la tarifa del impuesto en el caso de los dividendos. Entonces, digamos que la distribución de dividendos, o sea, ese pago de utilidades que me dan a mí por haber decidido invertir en determinada empresa, comprando acciones o haciendo inversión en una empresa, eso al final me va a generar unos dividendos. Es decir, las utilidades que tuvo la empresa se distribuyen de manera equitativa conforme al monto de inversión que ha hecho cada persona. Entonces, eso es... sobre esos dividendos hay que pagar una porción de la renta. Entonces, digamos que la distribución de dividendos de sociedades nacionales a accionistas extranjeros no residentes en Colombia está sujeta a un impuesto de renta sobre los dividendos a una tarifa del 10%. ¿Ok? Este impuesto solo aplica en la medida en que las utilidades con base en las cuales se hace la distribución de dividendos se hayan generado a partir de el 1 de enero del año 2017. ¿Ok? Mm, en el caso de estos dividendos, y en el caso en que esos dividendos sean distribuidos a una persona natural, pero una persona natural que reside en Colombia, la tarifa del impuesto a los dividendos varía para esa persona entre el 0 y el 10%. Y a partir del año 2019, del 1 de enero del 2019, la distribución de dividendos entre sociedades nacionales está sujeta a una retención del 7.5%, aunque pues digamos que existen algunas excepciones. Y podemos decir también que esta retención es trasladable y puede ser imputada por la persona natural residente o el inversionista residente en el exterior contra el impuesto a los dividendos que le correspondan. Entonces, pues básicamente acá lo que nos dice es que en la distribución de dividendos con base en utilidades que no pagaron impuesto de renta a nivel de la sociedad colombiana, por ejemplo, en la aplicación de un beneficio tributario, aplica un impuesto de renta a la tarifa prevista para las sociedades, 32% para el 2020, 31% para el 2021 y 30% para el 2022 y años siguientes, pero esto ya quedó unificado en el 35%, ¿ok? En caso de que la distribución de dividendos del 10% o a la retención del 7.5% para distribuciones de dividendos entre sociedades nacionales, ese impuesto o esa retención se aplica sobre el monto de la distribución de dividendos una vez ésta haya sido reducida con el impuesto de renta, aplicando ¿qué? La tarifa corporativa. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de las tarifas. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la base gravable del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí podemos decir que de manera general, la base gravable del impuesto de renta se determina por el mayor entre los siguientes términos.
en principio, el sistema ordinario y en segunda, el sistema de renta presuntiva. ¿Ok? Entonces explicamos cada una de ellas como para tener una mejor visión. El sistema ordinario, digamos que en este sistema ordinario la base gravable está constituida por la renta líquida gravable, la cual se determina por la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean ¿qué? Susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados y se restan lo que son las devoluciones, se restan lo que son las rebajas, los descuentos y con eso, ¿qué se hace? Se obtiene ya lo que son los ingresos netos, ¿ok? mm, digamos que de los ingresos netos, ¿qué se quita? ¿Cómo se sigue depurando esa base gravable? Entonces, tomamos esos ingresos netos y a esos se les restan, cuando sea el caso, se les restan los costos realizados imputables a esos ingresos. Y con eso, ¿qué se obtiene? Nos da lo que es lo que conocemos como la renta bruta, ¿ok? Y de la renta bruta, ¿qué restamos? Pues quitamos todo lo que son las deducciones efectuadas, con lo cual se obtiene lo que es la renta líquida. De esa manera, se obtiene lo que es la renta líquida a la cual que se le van a aplicar esas tarifas señaladas. ¿Listo? Y luego viene lo que es el sistema de renta presuntiva. Digamos que este sistema de renta presuntiva tiene lugar para efectos del impuesto sobre la renta, pero bajo la premisa de que el patrimonio de los contribuyentes ha tenido una mínima rentabilidad. ¿Sí? En Colombia, digamos que esa renta presuntiva aplicable a partir del segundo año de existencia de una sociedad es hoy por hoy del 0,5% para el 2020 de su patrimonio líquido al último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. ¿Ok? Y esa tarifa de esa renta presuntiva se va a reducir a 0% para el año 2021. Entonces aquí podemos decir que esa base gravable del impuesto sobre la renta, digamos que algunos ingresos por disposición legal no constituyen renta ni ganancia ocasional, dentro de los que se encuentran la utilidad por la venta de acciones que cotizan en la bolsa, ciertas capitalizaciones no grabadas para los socios o accionistas, indemnizaciones por seguro de daños y el componente inflacionario para las personas naturales, entre otros. ¿Ok? Eh, ¿Qué es ese tema de la comparación patrimonial? Pues básicamente se entiende por comparación patrimonial que aplica cuando existe una variación del patrimonio declarado en comparación con el patrimonio del año inmediatamente anterior, lo cual, pues digamos que no está justificado mediante pruebas idóneas, por lo que dicha diferencia está sujeta a impuestos como una renta líquida especial. ¿Y qué quiere decir esa renta líquida especial? Sin que pueda afectarse con costos o gastos. A eso hace referencia. Entonces, eso es lo que se entiende como esa comparación patrimonial. Luego de esa comparación patrimonial, viene lo que son los famosos costos y deducciones. Entonces, aquí podemos decir que los contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden imputar como deducción de su declaración de renta aquellos costos y gastos que se encuentran directa o indirectamente relacionados a su actividad productora de renta, siempre y cuando sean necesarios, proporcionales y sean devengados en el mismo periodo gravable. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí en ese punto eh, existen algunos límites a la deducibilidad de los costos y gastos pagados en efectivo y para aquellos que no estén debidamente soportados en facturas electrónicas. ¿Ok? Entre las deducciones más significativas, vale la pena destacar las siguientes. Entonces, en primera instancia, tenemos lo que son los salarios, en segunda instancia, lo que son los impuestos pagados. Luego de los salarios y de los impuestos pagados, tenemos lo que es los gastos en el exterior. Luego de los gastos en el exterior, tenemos lo que son algunos pagos por regalías.
tenemos lo que es la amortización de bienes. Luego viene lo que es la depreciación. Luego viene lo que son los intereses. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que ahí tenemos varias particularidades que pues, nos van a llevar a poder contemplar algunas cosas que vamos a poder deducir de nuestro impuesto de renta al momento en que lo vayamos a liquidar. ¿Listo? Entonces, tenemos ese tipo de situaciones. Con los salarios, ¿qué significa esta deducción por salarios? Digamos que a nivel de salario se admite como deducción del impuesto sobre la renta lo que se ha pagado por concepto de salarios, pero siempre y cuando el valor a tomar como deducción haya sido base del cálculo de la retención en la fuente del trabajador y se acredite el pago de aportes parafiscales como eh, ICBF, SENA, caja de compensación y todo lo que tiene que ver con la seguridad social, de manera previa a la presentación de la declaración en la que se solicite esa deducción. Desde el punto de vista de esos impuestos pagados, podemos decir que a partir del año 2019, como regla general, son deducibles todos los impuestos, todas las tasas y contribuciones pagadas en el año o periodo gravable, siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, salvo algunos impuestos como el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización. ¿Ok? Digamos que en caso del gravamen a los movimientos financieros, ese famoso 4 por mil, digamos que ahí se puede solicitar como gasto deducible el 50% del impuesto que se le pagó a esas entidades y eso pues obviamente debe estar certificado por la entidad financiera, independientemente que dicho gasto tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente. En otro aspecto importante a mencionar es lo que se conoce como los gastos en el exterior. Y esos gastos en el exterior, pues básicamente hacen referencia a esos gastos que son efectuados a favor de entidades en el exterior y que cumplan con los requisitos generales de deducibilidad. Por lo general, son deducibles el impuesto sobre la renta digamos que para poder acceder a esta deducción, se debe haber practicado la respectiva retención en la fuente, cumplir con el régimen de precios de transferencia y el régimen cambiario en Colombia, según le corresponda. Entonces aquí pues vale la pena señalar que frente a pagos asociados a servicios de importación de tecnología, catalogados así los servicios técnicos, todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica, ingeniería básica, explotación de intangibles, entre otros, debe existir un contrato, el cual debe ser registrado ante la DIAN dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción de ese contrato. Desde el punto de vista de algunos pagos por regalías, eh, digamos que esos algunos pagos por regalías no son deducibles los pagos de regalías que estén asociadas a la adquisición de productos terminados. Ahora bien, digamos que la DIAN ha logrado aceptar que esa deducción sí es procedente si se puede demostrar que no existe un doble pago de regalías mediante el pago que se hace en la adquisición del producto terminado. Y también, digamos que no son deducibles lo que son las regalías pagadas a vinculados económicos del exterior o en zonas francas que corresponden a la explotación de un intangible que se ha formado en el territorio nacional. ¿Ok? Luego viene lo que son las amortizaciones de inversiones. Entonces, digamos que inversiones amortizables realizadas antes del año 2017 pueden seguirse amortizando por el tiempo restante por el sistema de línea recta. Y es a partir del año 2017 que de manera general las inversiones necesarias en activos intangibles que han sido realizadas para los fines del negocio o actividad son amortizables bajo la técnica contable siempre que la alicuota anual no sea superior al 20% del costo fiscal. Entonces aquí vemos como dice ahí el goodwill no es amortizable. Y algunas reglas
especiales son aplicables en el caso de amortización de inversiones en desarrollo y construcción de minas y yacimientos de petróleo. El sexto punto, que tiene que ver con todo lo que habla acerca de la depreciación, ahí hay que mencionar que aquellas personas que están obligadas a llevar contabilidad pueden deducir la depreciación causada por el desgaste de bienes utilizados en negocios o actividades generadoras de ingresos, siempre que los activos asociados hayan estado en uso durante ese periodo. Y siguiendo con el tema de la depreciación, podemos decir que los métodos aplicables y la vida útil de los activos aplicables es la misma contable, ¿sí? Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del activo, la alicuota de depreciación fiscal está sometida a una limitación que oscila entre el 2.22 y el 33%, ¿ok? Y el último tiene que ver con los intereses. Todo el tema de intereses hace referencia a esos intereses devengados a favor de un tercero, serán deducibles en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año gravable, la cual será certificada anualmente ¿por quién? Por la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Aquí viene lo que es la diferencia en cambio. Cuando hablamos de diferencia en cambio, tenemos que remitirnos que a partir del año 2017, la ganancia o pérdida por diferencia en cambio para efectos tributarios solamente tendrá efectos tributarios cuando sea efectivamente realizada. Desde el punto de vista de la compensación de pérdidas parafiscales, podemos tener que los contribuyentes del impuesto de renta pueden compensar contra sus rentas líquidas ordinarias las pérdidas fiscales generadas en los 12 años anteriores. Respecto de las pérdidas fiscales generadas antes del año 2017 y no aplica ninguna limitación temporal para poder ser compensadas. ¿Listo? Entonces, pues digamos que son muchos los aspectos que tiene lo que es el impuesto sobre la renta. Es de esos impuestos que son más importantes para la nación, ¿sí? Representan un buen recaudo, pero que con todo y eso, pues no deja de ser algo complejo al momento de tratar de estudiarlo, ¿ok? Otro tema es lo que tiene que ver con la compensación por excesos de renta presuntiva. Y en ese punto, digamos que los excesos de renta presuntiva, entre paréntesis, correspondientes al mayor valor de la renta presuntiva frente a la renta determinada por el sistema de renta ordinario, pueden compensarse con rentas líquidas ordinarias en un término de 5 años. Y aquí, desde el punto de vista de lo que son las rentas exentas, digamos que se considera que la renta está exenta para efectos de impuestos sobre la renta en unos casos específicos que son los que vamos a listar aquí en la diapositiva. Pero hay que tener algo en cuenta y es que para acceder a la renta exenta se debe cumplir los requisitos y los límites contemplados en cada caso. Por ejemplo, un caso es que la exención para la economía naranja no aplica a contribuyentes que tengan ingresos superiores de 80.000 VTs o, salvo alguna excepción, para una actividad de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales para televisión. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos lo que son, en primera instancia, lo que se conoce como las rentas exentas establecidas en la decisión 578 de la CAN. En este caso, los ingresos solo se graban en el país de la fuente y en el país de la residencia el ingreso es exento. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, esto es el Tratado de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Quiénes son? Chile, Perú, Colombia, México. Entonces, entre estos 4 países lo que hacen es una serie de acuerdos de compra y venta de productos, etcétera, y de pronto le facilitan un poco la partida, la llegada de algún extranjero a esos países.
Entonces, por ejemplo, si yo soy colombiano y me voy para Chile y allá yo voy a desarrollar una actividad, pues yo no voy a, por esa actividad que yo desarrollo en Chile, ellos me van a cobrar unos impuestos, yo los pago, ¿sí? Pero no significa que cuando yo llegue acá a Colombia y declare en mi declaración de renta que tuve ciertos ingresos en Chile, yo voy a tener que volver a pagar impuesto acá en Colombia. Ahí la norma me dice, no señor, no sea tan bobo. Para eso estamos haciendo parte de la Comunidad Andina de Naciones. Como usted tuvo relación, tuvo unos ingresos que obtuvo en Chile y por los cuales ya pagó impuesto en Chile, usted no tiene que volver a declarar eso acá en Colombia. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo como un país en donde hay doble tributación. Tributación en Chile, tributación en Colombia. ¿Y eso qué pasa? Pues que eso desestimula la inversión extranjera. Entonces, por eso los gobiernos están muy atentos a ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para legislar de inmediato sobre ese tipo de situaciones. Bien, hay un segundo aspecto que son las rentas provenientes del desarrollo de industrias de economía naranja. Eh, Pues básicamente este es un programa que sacó su presidente eh, y en donde dice que las empresas que se creen en el término de unos 7 años, toda empresa que tenga atributos de economía naranja, de estar desarrollando economía naranja, esas empresas van a estar exentas de el pago de renta. ¿Ok? Mm, Otro aspecto bien importante son todo lo que tiene que ver con las rentas provenientes de inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario. ¿Ok? Y esto va a tener una exención hasta de 10 años. O sea que es bastante bueno. Todo lo que tiene que ver con venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos. Bueno, pero no solamente eólicos, ahí también hay que hablar acerca de lo que es la biomasa, los residuos agrícolas, lo que es la energía solar y su usabilidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la geotérmica, etcétera, etcétera. Son muchas las situaciones que derivan en este punto específico. Hay otro aspecto importante y es la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones. Pero tienen que tener una característica fundamental y es que sean embarcaciones de bajo calado y ellos pues van a tener una deducción por un término de 15 años a partir de la vigencia de la ley 1943 del año 2018. Luego viene lo que es el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, ¿sí? Y por último tenemos lo que es las rentas asociadas a la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y por último viene lo que son los descuentos tributarios. Digamos que los descuentos del impuesto sobre la renta son ítems que se pueden restar directamente del cálculo de ese impuesto, ¿sí? El total a descontar no puede disminuir el impuesto a cargo de un monto equivalente al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva de ese contribuyente. Entre los descuentos del impuesto sobre la renta se encuentran, entre otros, lo que son, digamos que, venga aquí, chin. Eh, por un lado, tenemos lo que son los impuestos de renta pagados en el exterior por rentas de fuente extranjera, podrán ser tomadas como un crédito descuento tributario contra el impuesto sobre la renta que dichas rentas generen en Colombia. En segunda instancia, el 25% de las inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. Mm, digamos que aquí no es solamente tener ese 25% de las inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente y en en investigación, desarrollo, tecnología o innovación. Es decir, están apuntándole a que en Colombia el tema de innovación despegue, pero despegue de una correcta manera. Luego nos habla acerca de que el 25% de las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro, de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario.
En cuarto lugar, el impuesto sobre las ventas pagado por responsables del IVA en la adquisición, importación o formación de activos reales productivos podrían tomarse como un descuento tributario contra el impuesto sobre la renta. Y en quinto lugar, eh, aquí nos menciona que el 50%, es decir, el 100% a partir del 22%, pero para el año gravable del 2021, el 50% del impuesto de industria y comercio pagado durante el año gravable, pues ese va a ser deducible, va a ser un descuento tributario del cual van a poder echar mano los empresarios, ¿ok? Entonces digamos que estos son todavía me faltan muchas reglas, ¿m? Del impuesto sobre la renta, pero son aspectos que hay que ir teniendo en cuenta para poder configurar todo lo que es este tipo de impuesto. ¿Listo? Yo creo que dejemos ahí. Ha sido como mucha carreta por hoy. ¿Qué dudas tienen al respecto? ¿Qué inquietudes tienen frente al tema? Sé que es muy teórico, sé que le dimos mucha teoría al tema, pero así son las primeras clases. El impuesto sobre la renta tiene muchas arandelas, tiene mucha tela por cortar y pues primero tenemos que dejar o socializar estos conceptos teóricos para luego sí poder dar el salto a el ejercicio. ¿Listo? Entonces los escucho. ¿Dudas que tengan, inquietudes? Profe, Dime. esto aplica para esto que tú nos estás enseñando para, digamos, se aplica para personas jurídicas o en general también para personas naturales que estén, digamos, obligadas a declarar. Esto es para personas jurídicas. Todo lo que estamos hablando es de personas jurídicas. ¿Sí? Ah, ok, pero nosotros vamos a ver también la otra parte de personas naturales. No creo que ¿Cómo alcancemos se a ver alcanza? personas naturales, ¿no? Es que personas jurídicas Ah, es muy grande. sí. Es más, uno debería arrancar con un cierre contable, ¿sí? Pero ese cierre Sí. contable también tiene arandelas por demás. Entonces lo que vamos a hacer es dar todo el contexto teórico de lo que es el impuesto sobre la renta para poder abordar completamente el ejercicio y poderlo desarrollar. ¿Listo? Poder hacer una declaración de renta. ¿Bien? Ese es el propósito que tenemos en este curso. Ok, vale, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Bueno, muchachos, entonces, pues si no es más, aprovechen estos 10 minuticos para que se tomen un tintico y se despierten y puedan entrar a la siguiente Profe, clase. ¿Sí? yo quería comentarle algo. La clase pasada usted nos dio la opción que si queríamos trabajar en compañía con las actividades, yo estoy trabajando con Luz Aida. Ok, ¿Tenemos que bien. enviarle algún correo o no? No, en la actividad simplemente me colocan en la portada. Es decir, solamente una de las dos sube la actividad, pero verifiquen que la actividad tenga portada y en la portada aparezcan las dos personas. ¿Listo? Para Ah, poderlo bueno, profe. calificar. Ah, bueno, profe. Profe, ¿y el video de esta clase, más o menos, cuándo lo podemos ya ver en la plataforma? Mañana en la mañana. Ah, bueno, profe. Muchas Inclusive en gracias. el chat queda publicado, ¿no? Pero yo lo que hago es que lo descargo del chat y lo subo a YouTube y se los publico. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, pues, Erika. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, muchas gracias y nos vemos el viernes a las 7:20 de la noche para seguir abordando temas de impuestos nacionales, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien, cuídense. Igualmente. Feliz noche. Feliz Gracias, noche lo a todos. mismo. Que estén bien.